Muy buenas noches a todos, al licenciado y a todos los que vayan a ver este video. Les voy a presentar una diapositiva con el tema representaciones gráficas. Aquí en nuestra primera diapositiva tenemos la introducción. La introducción nos dice que es un gráfico, es una representación visual mediante elementos geométricos, líneas, círculos, etcétera, de una serie de datos estadísticos. En nuestra siguiente diapositiva tenemos la representación gráfica, cuando la distribución de frecuencias se estructuran para condensar conjuntos numerosos de datos y representarlos en una forma fácil de comprender, se recurre a las representaciones gráficas. Como podemos ver aquí, tenemos los tipos de gráficas de barras. Se usa para clases sin relación cuantitativa. Las barras se separan a la misma distancia. Histogramas. Barras verticales unidas por su relación numérica entre el eje X van las clases y en el Y va la frecuencia. El pictograma representan magnitudes con figuras. El círculo solo datos cuantitativos, porcentajes de la frecuencia relativa. El polígono de frecuencia, distribución de frecuencias unidas por puntos. Aquí en el pictograma son representaciones de las que se emplean símbolos o dibujos que son representativos del fenómeno que se quiere dar a conocer. Y las características nos dicen que solamente se representa una sola variable. La variable representada debe ser cuantitativa continua. A cada intervalo de la variable le pretende una única barra. Cada barra tiene el mismo ancho concreto. El alto de la barra para cada intervalo dependerá del valor de su frecuencia. El gráfico puede adoptar un formato vertical u horizontal. En un histograma, a la inversa para la versión horizontal, el eje X abscisas representa a cada intervalo de la variable, el eje Y ordenadas representa la frecuencia de cada intervalo de la variable. Aquí, como podemos observar, el ejemplo represente en un pictograma la evolución de la población de Madrid. Como podemos ver, tenemos el año y la población. En 1940 tenemos a 1.000.000. En 1950, 1.600.000. En 1960, 2.250.000. En 1970 tenemos 3.100.000. En 1981 tenemos 3.200.000. En 1991 tenemos 3 millones. En el 2011 tenemos 2.900.000. En el 2011 tenemos 3.300.000. Como en las características nos dicen, solamente se representa una sola variable, que la variable aquí en la gráfica podemos
ver que aquí en esta línea, que es la vertical, que se puede llamar Y, y aquí en la línea horizontal se puede llamar X. Colocamos los años y aquí en la Y colocamos la población. Y aquí lo estamos representando con una imagen de una persona, que se trata de la población de Madrid. Aquí en el diagrama de barras son representaciones gráficas que están formadas por barras horizontales verticales del mismo ancho y cuya longitud guarda proporción con la magnitud de la variable representada. Aquí en el ejemplo dice, representa en una gráfica de barras cuál es su deporte favorito. Como podemos observar aquí en nuestra tabla, tenemos el deporte preferido: baloncesto, fútbol, balonmano, tenis, atletismo, voleibol, natación y el total. Y aquí la frecuencia absoluta. Tenemos 12, 8, 10, 2, 6, 3, 5, 6, que nos da un total de 50 puntos. Y aquí las características de la gráfica de barras nos dice que en el eje de abscisas se colocan las cualidades de la variable, si la variable es cualitativa, o los valores de dicha variable si es discreta. En el eje de ordenadas se colocan las barras proporcionales a la frecuencia relativa o absoluta de datos. Las barras pueden ser horizontales o verticales, según si los valores de las variables se reflejan en el eje horizontal o vertical. Todas las barras deben tener el mismo ancho y no deben superarse las unas a las otras. Como podemos ver aquí, aquí tenemos y aquí X. En la Y colocamos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. En la Y colocamos baloncesto, fútbol, balonmano, tenis, atletismo, voleibol y natación. Esta gráfica es una gráfica vertical porque está parado. Si fuera horizontal estuviera acostado. Aquí en el polígono de frecuencia es un gráfico de líneas trazadas sobre los puntos medios. Los puntos marcados se unen con segmentos de recta. Aquí en el ejemplo dice, se registran los tiempos de las llamadas recibidas en un call center y se obtienen las siguientes tablas de frecuencias con datos agrupados. Tenemos el tiempo de llamada, marcas de llamadas, frecuencias absolutas, frecuencia acumulada, frecuencia del porcentual. Y tenemos el total. Aquí en la gráfica de polígono de frecuencia nos dicen las características. Dentro del gráfico no se muestra ningún tipo de frecuencia acumulada. Se puede utilizar mayormente para diversos datos cuantitativos. El punto que tiene la mayor altura es la que representa la que contiene mucha más frecuencia. Se puede usar para representar las tablas del tipo B.
La zona que se encuentra bajo la curvatura representa todos los datos. Se trata de una gráfica que se obtiene de la unión de segmentos de manera consecutiva por medio de puntos que interaccionan entre los puntos medios de cada una de las clases de su respectiva frecuencia. Aquí podemos ver que la Y colocamos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. En la Y ya les dije que colocamos estas cantidades que es la frecuencia absoluta. Aquí colocamos también en la X 5, 15, 25, 35, 45 y 55, que son las marcas de clase. Aquí el 5 se coloca en el número 2, el 15 en el 6, el 25 en el 12, el 35 en el 10, el 45 en el 6 y el 55 en el 4. Ustedes pueden observar que aquí sube, queda aquí en el punto y medio, y después vuelve a bajar. Aquí está el tiempo de llamadas, que aquí en el primero se realizaron 5 llamadas, en el segundo 15, en el tercero 25, en el cuarto 35, en el quinto 45, en el sexto 55 llamadas. Aquí en la gráfica ojiva es una gráfica que muestra las frecuencias acumuladas menores que a cualquier límite real superior de clase trazado sobre los límites reales superiores de clase se llama polígono de frecuencia acumuladas. Como podemos ver en el ejemplo, representa una gráfica de ojiva que muestre la edad de personas y promedio de visitas al mar. Aquí en nuestra tabla tenemos clases de edades, P de visitantes, FR porcentaje y frecuencia acumulada. Como podemos observar aquí en Y, que es la línea vertical, se le puede llamar también. Aquí en la línea horizontal, que se puede llamar X también, tenemos las cantidades de 0 a 35. Y aquí en la línea Y, o sea, en el eje Y, tenemos también del 0 al 50, que es la frecuencia acumulada. Tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Aquí empezamos del 5 y aquí nos colocamos en esta línea 5, el primer puntito. En la siguiente, que es 15, nos colocamos como por aquí y medio, que sería como 13. En el número 20, nos colocamos aquí también y medio, que sería 33. Ustedes pueden observar aquí
ya colocamos el 5, 13 y 33. En el 25 nos colocamos también aquí en medio, que es el 43. Y en el 30 igual nos colocamos aquí en medio, que es el 48. Aquí en el 35 nos colocamos aquí en el 50 y así queda nuestra gráfica de ojiva. En la siguiente diapositiva tenemos el histograma de Pearson. Es una forma de representar gráficas de las frecuencias de clase. Consiste en representar las frecuencias por medio de las áreas de las barras. Aquí dice, en el ejemplo, se registran los tiempos de llamadas recibidas en un Capcom Center y se obtiene la siguiente tabla de frecuencias con datos agrupados. Construir un histograma de frecuencia. Tenemos el tiempo de llamada, marca de clase, frecuencia acumulada, frecuencia absoluta y frecuencia porcentual. Aquí tenemos y aquí X. Aquí en la Y colocamos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. En X colocamos 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Aquí en el 10 nos dice que nos coloquemos en el número 2 y el 20 en el 6, el 30 en el 12, el 40 en el 10, el 50 en 6 y el 60 en 4. Ustedes pueden observar aquí que aquí empieza a subir, después empieza a bajar de nuevo otra vez. Este es el tiempo de llamadas que está representado en un histograma. Y aquí en el histograma nos dice que las características solamente se representan una sola variable. La variable representada debe ser cuantitativa, continua. A cada intervalo de la variable le pertenece una única barra. Cada barra tiene el mismo ancho concreto. Ahora sí pasamos al gráfico de sectores circulares. Esta gráfica se utiliza para representar variables cualitativas y sirve para hacer notar las diferencias de las porciones o porcentajes que está dada la distribución. Aquí en nuestro ejemplo dice, se registran las ventas de una casa de electrodomésticos, representado en la gráfica de sectores circulares. Tenemos nuestra tabla. Aquí tenemos los datos. Tenemos frigoríficos,
lavadoras, cocinas, lavavajillas. Y en la frecuencia absoluta tenemos 5, 10, 8, 9. En el porcentaje tenemos 16, 31, 25 y 8. Pero ¿cómo sacamos el porcentaje? Sumamos todas estas cantidades. Vamos a meternos en calculadora. Buscamos calculadora. Esperamos un momento solo porque está lento. No nos abre. Sigamos. No nos abre la aplicación de calculadora. Lo vamos a hacer mentalmente. Tenemos 5 más 10 serían 15. Hasta ahorita nos abrió. Pero está muy lento. No sé qué es lo que pasa. Mejor cerrémoslo y hagámoslo mentalmente. Ya. Por fin nos abrió. Tenemos 10 más 5 más 8 más 9, que nos da un total de 32. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar el porcentaje? Tenemos que dividir 5 entre 32. ¿Cómo sería? 5 dividido 32 por 100 nos da 15.62, pero lo aproximamos a 16. Aquí está 16. El siguiente sería 10 dividido 32 por 100 nos da 31.25, pero solo colocamos 31. En el siguiente, 8 dividido 32 por 100 nos da 25%. En el último sería 9 dividido 32 por 100 nos da 28. Que al sumar todo esto, 16 más 31 más 25 más 28 nos da un total de 100%. O sea que el círculo sí está bien hecho porque tiene el 100%. En nuestra última diapositiva tenemos que las representaciones gráficas es un gráfico, es una representación
visual figurativa, que describe conceptos y relaciones. Los gráficos estadísticos plasman datos conceptuales o números y muestran la relación que estos datos poseen entre sí. Existen múltiples tipos de gráficas según el tipo de información que se quiera volcar. Las gráficas son una herramienta fundamental en la estadística. Condensan una gran cantidad de información en un espacio reducido, lo que facilita la lectura y asimilación de los datos de manera más rápida y simple. Puede transmitir información administrativa, democrática, científica o tecnológica. Gracias, espero que les guste este video y gracias, licenciado, por ponernos un nuevo reto.